Hay momentos en los que todo parece estar finalmente en su lugar. La víctima de abuso narcisista se muda, corta contacto, cambia de número buscao terapiao, reorganiza su rutina, incluso vuelve a sonreír. Pero algo dentro de ella la arrastra, de nuevo al caos. Es como si, justo cuando la paz se asoma, un impulso invisible la saboteara desde dentro. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué justo cuando intenta reconstruirse, se autodestruye? ¿Por qué ese deseo profundo de empezar de nuevo se ve boicoteado por decisiones que la hacen retroceder? Otto Kernberg, uno de los mayores expertos en estructuras narcisistas, nos da pistas reveladoras. El verdadero campo de batalla no está en lo que se ve afuera, sino en lo que ha quedado sembrado por dentro. El abuso narcisista no solo destruye vínculos, deforma la identidad, manipula las percepciones y corrompe el sentido del merecimiento. Lo que debería ser un proceso de sanación se convierte, muchas veces, en un laberinto de culpa, miedo y confusión. No es que la víctima no quiera salir, es que parte de ella aún cree que no puede, o peor, que no lo merece, o reinicia el sabotaje emocional. En este video vamos a desenterrar las razones más profundas por las que tantas víctimas fracasan cuando finalmente deciden reconstruir su vida. Pero no hablaremos de razones superficiales. Vamos a ir a lo más oscuro, a lo que se esconde en el inconsciente, a lo que Otto Kernberg llamó los mecanismos de defensa más peligrosos, aquellos que parecen proteger, pero que en realidad mantienen el trauma vivo. Lo que vas a descubrir aquí te hará entender por qué, incluso después del contacto cero, el narcisista sigue dominando partes de ti. Este no será un contenido cómodo, pero sí necesario, porque solo enfrentando estas 5 verdades crudas es que se podrá comenzar a cerrar las heridas que el abuso dejó abiertas. Muchas personas no entienden por qué siguen repitiendo ciclos, por qué regresan a lo que las destruyó, por qué huyen cuando todo parece mejorar. Este video es para ellas, y si tú alguna vez te has sentido rota, incluso cuando todo parecía estar bien, quédate. Esto es para ti, no te alejes, porque una vez que comprendas estas 5 razones, no solo dejarás de sabotear tu proceso, comienza a recuperar lo que el narcisista te robó sin tocarte en tu confianza, tu dignidad y tu poder, mucho antes de que una víctima logre cortar el contacto con un narcisista. Ya existe una semilla sembrada en la lealtad inconsciente. Otto Kernberg explica que en relaciones abusivas prolongadas, la víctima comienza a interiorizar rasgos del agresor. No es algo voluntario ni consciente, pero se convierte en una especie de pacto psíquico al intentar reconstruir su vida. Esa lealtad se activa como una traición al vínculo tóxico, lo cual despierta culpa, ansiedad y un deseo inconsciente de regresar a lo conocido. Este mecanismo se parece a una voz interna que dice, no puedes estar bien sin él, o si te alejas, eres desleal, aunque racionalmente se entienda que fue una relación destructiva. Emocionalmente se vive como una pérdida dolorosa. Esa contradicción arrastra a la víctima hacia comportamientos autodestructivos al contactar al agresor, sabotear nuevas relaciones o incluso abandonar su proceso terapéutico. El impulso de volver al caos no es amor, es programación traumática. Kernberg resalta que el narcisista, al ser confrontado o abandonado, suele activar estrategias reactivas como el bombardeo amoroso, o inicio absoluto justamente para reactivar esa lealtad interna y funciona, porque la víctima aún no ha desprogramado la creencia de que su bienestar depende del abusador. El verdadero enemigo, en estos casos, no es la relación que terminó, sino la que continúa viva en la psique. Romper con esta lealtad es doloroso por essential. Requiere enfrentar el duelo por lo que no se tuvo en una relación sana, validación, amor verdadero. Solo cuando la víctima entiende que no está traicionando al otro, sino rescatándose a sí misma, es que comienza el verdadero proceso de liberación. Mientras no se haga ese corte interno, el sabotaje emocional seguirá siendo una constante. Así que, si sientes culpa al avanzar, si te descubres regresando a patrones antiguos, justo cuando todo parecía estar mejorando, no te ayude. Estés siendo leal a una imagen interna que aún necesita ser confrontada, comprendida y, finalmente, liberada. En una de las heridas más profundas que deja el abuso narcisista es la fragmentación del autoconcepto. Según Kernberg, la víctima internaliza visiones contradictorias de sí misma por un lado, la que intenta sanar y recuperar su vida. Por otro,
la que cree no merecer nada bueno. Esta lucha interna hace que, incluso cuando se alcanzan logros o avances, algo dentro de ella intente destruirlos. No se trata de una simple baja autoestima, sino de una distorsión estructural que fue inducida durante el vínculo tóxico. El narcisista construyó su poder precisamente degradando, humillando y confundiendo a su víctima. Y eso no desaparece con un simple me alejé. Es como si cada paso hacia el orden despertara una alarma interna que grita, esto no es para ti. Y entonces, la víctima boicotea sus relaciones, su trabajo, su salud mental. Kernberg explica que este tipo de fragmentación puede generar lo que se conoce como identidades parciales, donde una parte de la víctima actúa con fuerza y claridad, mientras otra opera en secreto, con miedo, duda y destrucción. Y esta segunda parte suele activarse cuando todo parece estar yendo bien, no por azar, sino porque el inconsciente aún no tolera la estabilidad como algo seguro. Por eso, muchas víctimas relatan que sienten una ansiedad inexplicable, justo cuando todo mejora. Es la parte fragmentada, herida, condicionada al drama, que no sabe vivir en la calma. Desaprender esa programación es un proceso lento, pero fundamental. No se trata solo de avanzar en la vida externa, sino de reconstruirse internamente para sostener el nuevo orden, sin colapsar a la clave. Aquí es reconocer que el caos no es natural, fue aprendido. Y si fue aprendido, también puede ser desaprendido. Pero para eso es necesario confrontar cada creencia que afirma que la paz no te pertenece, porque sí te pertenece, y nadie tiene el derecho de robarte eso jamás. A uno de los principales errores que se cometen al analizar el trauma narcisista es creer que el sufrimiento es el único obstáculo. Pero según Otto Kernberg, uno de los temores más paralizantes es el miedo a lo desconocido. El caos del abuso, por cruel que haya sido, se convirtió en una zona de familiaridad, y lo nuevo, lo sano, lo estable, se vive como algo extraño, incluso amenazante. Esto explica por qué muchas víctimas, al organizar su vida, sienten vacío, aburrimiento o incluso pánico. No están fallando, están entrando en una realidad emocional que su sistema nervioso aún no reconoce como segura. Es como salir de una guerra y no saber cómo habitar la paz. Y frente a esa confusión, el impulso natural es regresar a lo que se conoce: el drama, el control, la manipulación. El dolor en el narcisista ha condicionado a su víctima a vivir en alerta, a anticipar explosiones emocionales, a caminar en puntas de pie. Por eso, cuando el entorno deja de ser hostil, muchas personas no saben cómo comportarse. La paz se siente como una amenaza, y así comienza otro sabotaje, a crear problemas donde no los hay, desconfiar de quienes ofrecen amor verdadero, destruir relaciones sanas. Anne Kernberg enfatiza que este miedo puede ser tratado, pero solo si se reconoce. Es necesario reeducar al cuerpo, a la mente, a la emoción. Aprender que la calma no es sinónimo de peligro, y eso no se hace solo leyendo libros o repitiendo afirmaciones. Se hace enfrentando el vacío y sosteniéndolo, sin huir el sabotaje. En estos casos, no es una falla de carácter, es una reacción condicionada. Pero ahora tú sabes lo que está ocurriendo, y al saberlo, puedes comenzar a elegir diferente, aunque de miedo, aunque parezca incómodo. Porque cada vez que eliges la paz, estás reescribiendo tu historia. Una de las dinámicas más perversas que explica Kernberg es la introyección del castigo. Muchas víctimas de abuso narcisista, especialmente si crecieron en ambientes violentos, desarrollan la creencia inconsciente de que necesitan ser castigadas para sentirse en equilibrio. Así, cuando todo va bien, algo dentro de ellas busca inconscientemente una forma de arruinarlo. En esto puede manifestarse como sabotaje económico, elección de parejas dañinas, abandono de oportunidades laborales o aislamiento. Pero no es porque no quieran estar bien, es porque no saben vivir sin cargar una culpa constante. Esa necesidad de castigo viene de una autoimagen construida en la humillación y el desprecio. Imagen que el narcisista reforzó una y otra vez. Anne Kernberg menciona que estas personas, al no sentirse merecedoras de amor o éxito, se castigan antes de que la vida o los demás lo hagan, y lo hacen con una precisión aterradora. Destruyen lo que construyeron, alejan a quienes las aman, rompen lo que les dio trabajo sanar. Todo para confirmar su visión rota de sí mismas. Este patrón solo se rompe cuando la víctima se atreve a cuestionar esa narrativa. Cuando empieza a preguntarse, ¿de verdad merezco sufrir? ¿Quién me hizo creer esto?
¿Por qué acepto este trato? Ahí comienza la reprogramación. Ahí empieza el acto más revolucionario, al elegir no sufrir, no por negación, sino por dignidad. A la paz verdadera no llega con silencios forzados o huida, llega cuando dejas de creer que mereces dolor. Y aunque al principio parezca egoísta o rebelde, en realidad es un acto de justicia, porque nadie, absolutamente nadie, nació para ser castigado. Por último, Kernberg advierte sobre uno de los venenos más sutiles del abuso narcisista: a la esperanza tóxica. Ese anhelo de que un día el narcisista cambiará, pedirá perdón, reconocerá el daño. Esa ilusión silenciosa que habita en el fondo del alma, incluso cuando ya no hay contacto, incluso cuando la vida ya ha seguido zen. Esta esperanza actúa como una cuerda invisible que mantiene a la víctima atada al pasado, y cada vez que empieza a ordenar su vida, esa fantasía reaparece. ¿Y si me llama? ¿Y si ahora sí? ¿Entendió? ¿Y si está arrepentido? Y esa mínima chispa de expectativa puede desatar un incendio de recaídas, dudas, sabotajes. Ann Kernberg explica que esta esperanza es una defensa contra el dolor de aceptar la verdad, aunque el abusador nunca fue quien prometió ser. Es más fácil seguir esperando a aceptar que se fue una ilusión. Pero mientras esa esperanza viva, la víctima no podrá avanzar por completo, porque en el fondo, parte de ella sigue esperando volver a romper esta expectativa. Requiere valentía, porque implica duelo, pérdida, renuncia, pero también abre espacio para lo real, vínculos verdaderos, amor recíproco, respeto genuino. ¿Why? Eso solo llega cuando se entierra para siempre la fantasía de que el narcisista algún día cambiará en el verdadero orden emocional. Comienza cuando la esperanza tóxica se transforma en aceptación radical, y esa aceptación, aunque duela, es la puerta a una vida que ya no necesita ser sobrevivida, sino vivida plenamente. Llegados hasta aquí, ya no quedan dudas de que el autosabotaje no es casualidad, es una consecuencia directa del veneno emocional que el narcisista sembró con cada palabra, cada gesto, cada silencio manipulador. Otto Kernberg nos enseñó que las cicatrices más profundas no siempre se ven, pero se sienten en cada decisión que tomamos cuando creemos que estamos eligiendo. Muchas veces, en realidad, estamos repitiendo, reproduciendo el dolor, como una rutina automática que confundimos con personalidad. Ante sí, te viste reflejada en alguna de estas 5 razones. Quiero que sepas que eso no te hace débil. Al contrario, significa que ya estás un paso más cerca de entender el verdadero campo de batalla en tu mundo interno, y solo cuando comprendes el origen del caos, puedes empezar a desmantelarlo, no con violencia, no con odio, sino con conciencia, porque el verdadero poder no está en vengarte del narcisista, sino en construir una vida donde él o ella ya no tengan ningún lugar. Recordarás que el miedo al cambio, la lealtad al agresor, el autoconcepto fragmentado, la necesidad de castigo y la esperanza tóxica son mecanismos psicológicos complejos, pero no son cadenas eternas. Con guía, con paciencia y con decisiones firmes, es posible romperla. Y cuando rompes una de ellas, por más pequeña que sea, abres espacio para algo que el narcisista nunca te pudo dar en paz interior. El sabotaje no define quién eres, solo muestra cuánto daño has soportado, pero tu historia no termina ahí. De hecho, puede comenzar hoy mismo. Una vida con orden emocional, relaciones saludables y libertad verdadera es posible, y comienza con una sola decisión: no volver a traicionarte a ti misma. Cada vez que te eliges, sanas una parte de ti que el narcisista intentó destruir en sí. Este video te habló al alma. Si algo dentro de ti se removió, entonces, haz que este mensaje llegue a más personas que también están atrapadas en su propio laberinto. Suscríbete al canal, deja tu me gusta y comparte en los comentarios cuál de estas 5 razones resonó más contigo. No estás sola, somos muchas y muchos rompiendo el ciclo, y juntos vamos a construir una verdad donde el abuso ya no tenga la última palabra.